Te dije 27, pero no. 28 grados 4, la actual en la ciudad de La Plata, el cielo totalmente despejado. Seguimos acá con mi compañera Flora Basto, acompañándolos en el aire de la radio pública FM 97.1, 97.1. Comunícate con nosotros. ¿Querés escuchar algún tema en especial? ¿Querés hablar de algo en especial? Bueno, 221-508-2447. Hoy en el arranque del programa hablábamos con Flor de actualidad, del clima, de los bosques, de los incendios. Y vamos a seguir hablando de actualidad, pero con un tinte un poquito más político. ¿No? Sí. Está nuestro compañero aquí presente y le damos la bienvenida a Germán Martínez. Hola, Germán. ¿Cómo andan, Florencia? Hola, Lo que pasa es que vos nos das la mano y nosotros nos tomamos el brazo. Pero ¿viste? perfecto, está muy bien que así sea. Yo traigo la realidad dura. En los incendios son durísimos, ¿no? Sí, también. Pero digo la realidad dura de la política, ¿no? Sí, sí. Que es bastante complicada a nivel global. Y Bueno, que los incendios en algún punto son parte de eso. sí, también. todo es totalmente. De político. políticas, ¿no? Independientemente ya desde cuestiones de cambio climático hasta falta de precaución, subejecución de presupuestos, entre otras Exacto, cuestiones, ¿no? exacto. Y negarlo. ¿No? Negar Claro. cuestiones del clima. La negación, claro. Exactamente. Absoluta. Bueno, Fer nos acompaña sí, los lunes, pero ahora se suma también los jueves, porque Es verdad. la actualidad política nos llama. porque así me que quedaba corto. Se quedaba corto los lunes, así es. Bueno, Soy- Fer, no, por favor. Es para acompañar un poquito, ¿no? Con dos por lo menos dos cuotas, ¿no? Dos de cuotas. actualidad. a Ya través de la después es semana. con interés. para estar en Después viene composé con la actualidad vienen Claro, cuotas. uno al principio de semana y otro cuando lo vamos ya terminando, ¿no? Como para que recuerden que hay una vida difícil. Bueno, hoy Milei terminó lo que sería su peregrinar allí por Suiza, más precisamente por Davos. El foro de Davos, que es un foro eminentemente económico y financiero, terminó siendo casi una tribuna política y geopolítica, teniendo en cuenta cómo está el mundo. Claro. Porque está en un proceso, como dijo el premier de Canadá, de ruptura, ¿no? De ruptura generada en parte por Donald Trump y los Estados Unidos. Sí. Hubo dos discursos que precedieron al de Trump en todos estos días. Primero el de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que habló del destrato que estaba recibiendo Francia y de la respuesta que podía dar en forma unánime, especialmente lo comercial. Y después el discurso más lucido y sorprendente fue el del premier de Canadá. Porque Canadá es un país, ya se sabe, con una larga frontera con los Estados Unidos. Sí. Y que tiene muchísimos lazos comerciales y culturales con Estados Unidos. Sí. A tal punto que, por citar un ejemplo deportivo, a los que les gusta la NBA, Toronto y otros clubes que pertenecen a ciudades importantes de Canadá juegan en la NBA. Claro. Lo mismo pasa con la liga donde está Messi, la liga de fútbol. También hay equipos canadienses. Claro. Eso habla hasta qué punto hay una confluencia a nivel cultural y en lo deportivo, que el deporte es cultura también, ¿no? Pero hay muchas cuestiones más, y en lo comercial ni hablar. Y como aliados también, ¿no? Canadá es un país muy desarrollado, ¿no? Con muy buen nivel de vida, Sí. independientemente de zonas muy frías también que tiene, pero un muy buen nivel de vida y con una población relativamente escasa para la cantidad de territorio que tiene, ¿no? La cuestión es que el premier de Canadá fue muy duro. Dijo que los países intermedios, las fuerzas intermedias entre las cuales se colocó, tienen que organizarse para enfrentar esta, no lo dijo en estos términos, pero esta suerte de bravuconada, de nuevo orden, de ruptura que está generando, no lo dijo tampoco en este orden, pero el imperialismo norteamericano. A tal punto que cuando Trump habla, ayer creo que fue, sí, habló primero Trump y después Milei, ayer miércoles, Trump, ¿Era esperable este discurso, no? el de Canadá no. Lo que pasa Fue como que disruptivo. me estaba olvidando total. algo. Fuera del aire estábamos hablando del embajador en Francia. Exacto. Que tuvo esa actitud noble de resaltar que las Malvinas estaban marcadas como territorio británico en una reunión allí en Francia, ¿no? Sí. Con gente del gobierno francés. Trump había compartido en redes sociales, en su red social particular, una imagen, primero de inteligencia artificial, donde estaba entrando en Groenlandia con perros y con Mark Rubio detrás, ¿no? Eso en Groenlandia. Y otra donde mostraba el mapa de buena parte de América, por suerte no llegaba a Argentina, de buena parte de América y de parte de Europa, donde incluía
en el mar Ártico a Groenlandia. Groenlandia con la bandera de Estados Unidos, Canadá con el territorio con la bandera de Estados Unidos y Venezuela con la bandera de los Estados Unidos. No llegaba a Argentina, estaba cortado, si no, no sé qué hubiera No, pero dale tiempo. Dale tiempo que con... Bueno, de hecho hay toda una polémica en torno a por qué Milei intervino el puerto. Yo abro ventanas permanentemente. No, sí, nos damos cuenta. ¿Por qué Milei intervino el puerto de Ushuaia? Sí. Hay muchos interrogantes, justo en época de cruceros, porque muchos suponen que puede llegar a ofrecerle a Estados Unidos una suerte de lugar estratégico también para el control del Atlántico Sur, que sabemos que lamentablemente en Malvinas, Gran Bretaña desde un tiempo a esta parte ha fortalecido después de la guerra de Malvinas ese lugar, sí. ¿no? Pero todo lo que implica la Antártida, porque todo lo que fundamenta en cuanto al Atlántico Norte, al Ártico, el amigo Trump, es por cuestiones estratégicas con Rusia y con China, pero más claro, allá de los minerales, de los suelos raros y todas estas cuestiones. Entonces Canadá, en su discurso, responde a esa imagen que difundió Trump. En parte sí. En parte. ¿No? En parte sí, al nuevo orden que está estableciendo Trump o que quiere establecer. Sí. Hoy firmó Milei lo que se llama un Consejo de la Paz, creado por Trump, que intenta hacer una especie de contrapeso de Naciones Unidas, donde él se designa presidente de ese consejo, y un presidente prácticamente, digamos, sin posibilidad de renuncia, aún, aunque deje de ser presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Esto es lo que considera Trump, por lo pronto, para este Consejo de la Paz. Lo consolidaría en el poder internacional más allá de la presidencia de los Estados Unidos, tal cual. Esto, en principio, sería para monitorear lo que sería una salida pacífica en Gaza. Sabemos que el pueblo de Gaza está sometido y con una hambruna atroz. Eso por un lado, pero por otro lado también con una... Él está convencido que paró 8 guerras, ¿no? Claro. Entre ellas la de Pakistán con India, que hubiera dejado millones y millones de muertos por la densidad poblacional de esos dos países que además tienen desarrollo atómico, y otras guerras, ¿no? que andan dando vuelta por allí. En este Consejo de la Paz que Milei enseguida adhirió, también Paraguay, que tiene un gobierno relativamente parecido de derecha al de Javier Milei, no hay prácticamente países europeos salvo Hungría, que Víctor Orbán, que es el presidente, es de ultraderecha, y algunos países asiáticos y algunos africanos. ¿Cuántos conforman este consejo? 20 y pico por ahora. Se supone que puede haber más, pero Europa no creo que lo firme en lo inmediato. No le conviene. No le conviene para nada porque está haciendo un contrapeso. De hecho, Europa había anunciado el envío de tropas a Groenlandia, apoyando a Dinamarca, que forma parte de la OTAN. Y bueno, en su discurso, Trump dio a entender que no va a tomarlas por la fuerza, que las podrá comprar o que las intentará comprar, como hizo con Alaska alguna vez a Rusia, ¿no? De hecho, es todo muy sugestivo, porque Putin salió a decir que podría comprarla, como hizo con Alaska, porque Putin es como que mete cizaña ahí, ¿no? Entre la OTAN, ¿no? Que no deja de ser un enemigo también para Rusia, con todo el apoyo que le dio a Ucrania, y entre la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos. Es todo un tablero que se está moviendo en este momento, en el contexto de lo que es una guerra comercial, que es lo más importante de China con Estados Unidos. Milei admitió que la relación, es decir, China es nuestro principal socio comercial, imposible poder ni siquiera minorar la relación con China en ese sentido, porque es el principal destino, como decíamos semanas atrás, de nuestras carnes y de la soja, entre otras exportaciones de la Argentina. Así que eso es imposible. Pero bueno, vamos a ver qué deriva tiene toda esta cuestión relacionada con el alineamiento irrestricto de Milei, pero con diferencias bastante claras. Mientras Trump, puertas adentro, es proteccionista de su economía, imponiendo aranceles, Milei genera una apertura de la economía que hace bolsa a la industria nacional, Total. ¿no?
Él es un ultraliberal en serio, digamos, por así decirlo. Ayer en el discurso habló de todo eso, del liberalismo, del libre comercio, del liberalismo. Pero claro, así va a generar que ahora pasa con los celulares. No sé si van a terminar bajando de precio después de lo que sirve la liberación, pero la industria de Tierra del Fuego puede verse muy afectada a futuro. Claro, ¿no? sí. Y lo mismo pasa con el tema del déficit fiscal y estas cuestiones, porque ustedes vieron que los programas, bueno, yo tengo mis años, pero los programas de Neustadt, que después heredó Grondona en hora clave, exacto. siempre los economistas así ortodoxos, ultraliberales que llevaban Neustadt y Grondona, te ponían el ejemplo de la casa para hablar del déficit. Decían, en una casa vos no gastás más de los ingresos, ¿no? Sí. Pero en realidad, si pones el mismo ejemplo para lo que es en la política de Milei, vos tendrías que decir, bueno, en una casa vos tratás de no gastar más de lo que ingresa, pero no vas a matar de hambre a tus hijos para pagar la luz. Claro. Digo, si tomamos el ejemplo de la casa, el superávit fiscal o el déficit fiscal es complejo, es verdad. En un mundo capitalista vos tenés que tender a un equilibrio fiscal. Es lo más saludable, pero con la excepción de que si tenés millones de personas en la pobreza, tenés que gastar en subsidios. Sí. Sea energético, sea o gasto social, como se suele decir. Lo tenés que, salvo que no te importe, que es un poco lo que pasa con ¿Qué es lo que pasa? Claro, no le importa. Milei es como que dice, no, yo quiero equilibrio. Lo dijo ayer, habló de eficiencia y justicia. Y dio a entender que el capitalismo es el único que puede generar, ¿no? Y el liberalismo, un esquema de justicia con eficiencia. Que una justicia que no sea eficiente, que sería, por ejemplo, el populismo, podría decir yo, porque gastás por ahí más de lo que ingresa, pero en pos de generar justicia social, no sería eficiente. Claro. Bueno, hablando de los subsidios, Sí. Ahora se dividió en dos. Claro. Que ganan 3.900.000. Claro. Hasta ahí Ese es el límite. podés tener el subsidio. En Es adelante la ya luz. no. Eso es la luz. Y no es todo el año. Y no es todo el año, ¿no? tal cual. En las épocas de verano no está subsidiado el gas, por ejemplo. Por eso, va a haber que esperar algunos detalles más, pero el gas tiene otro esquema, claro, que tiene que ver más que nada con el consumo. Exacto. Claro, directamente. la época del año que Claro. uno supuestamente Y consume lo que vos menos, decís más. tiene que ver con la luz, que tal cual. Hay ahora 2 segmentos y no 3 como había antes. Exacto. Esto va a generar un aumento. Le hicimos Lo que sí no sé, el subsidio social, ¿sí o no? supuestamente en principio sí, lo que pasa es que Claro. entran en la última, en el esquema más bajo. Porque yo había escuchado que se divide solamente en dos En ahora, dos. los que sí y los que no. Pero no sé, viste que el subsidio social, además del subsidio general, le subsidiaban un poquito más. Esperemos que siga. Ojalá que sí. Ojalá porque que sí. ayudaba a muchas familias que realmente no podían. Mira, hicimos una nota con un especialista, con Osvaldo Bassano. Sí. Con Rocío, la primera semana que reemplacé a Ale. División verano. División Verano. Genial. División Verano, sí, viste que ya se me escapaba. Nos decía, la última pregunta fue, bueno, en la práctica, ¿cuánto nos va a aumentar a un hogar de clase media la luz? Sí. Bassano me dijo entre un 18 y un 20%. Ajá. Yo suponía que más, pero bueno. Igualmente sí, también dijeron que va a ser gradual. va a ser gradual también. No va a ser sí. de un momento para el otro. Se De un va a momento- llegar a un momento que lo van a quitar, pero va a ser gradual. Va a ser gradual también. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre, Veremos. pero bueno, ese es un poco el esquema. Sacar los subsidios a cualquier costo. De hecho, fíjate cómo aumentó el transporte. Bueno, No. ni hablar. La gente Sí. que labura, especialmente esa gente del Gran Buenos Aires que tiene que tomarse, a veces tienen algún beneficio por Sí. tomarse un tren y 2 micros, Sí. pero independientemente de eso, ha aumentado mucho el transporte. Exacto. Y bueno, con la y quita de le subsidios. aprovechamos de recordarle a la gente que hasta el mes de enero, durante el mes de enero, tienen tiempo para volver a registrar la SUBE. Claro. Ojalá lo extiendan un poquito más, porque siempre hay algún colgado, viste, Claro. que no lo escuché, me olvidé. Es verdad. Pero durante el mes de enero tienen tiempo para registrar la SUBE para poder volver a tener ese beneficio, actualizarlo en el registro. Sí, hay que volver a registrarlo. Si vos decís, en algún momento yo lo registré, no, bueno, hay que volver a hacerlo. Exacto. Tal Entrar cual. en la página de SUBE y volver a hacerlo. Exacto. Para el tema de la luz y el gas, se dice que no hay que volver a registrarse,
pero uno podría intentar corregir cualquier cosa, ¿no? Sí. Porque a veces Y ante la duda. ante la duda no está mal revisar, No, ¿no? claro. Porque después ese límite de 3.700.000, creo que es. 900. 900. 3.900.000 es obviamente juntando todos los sueldos de la casa. Todos los Sí, sueldos, sí. eso. Ese es el problema, Sí. ¿no? Los que vivimos solo por ahí nos la bancamos porque no llego ahí ni a placer, gancho, ni a gancho. placer. Sí. Pero, después veremos también si hay algún vericueto legal para, viste, como pasa con ganancia, los solteros. Sí, totalmente. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, en cuanto a lo estrictamente local, porque es imposible no hablar de lo local sin Hablemos. sin hacer un anclaje en lo internacional en los últimos tiempos. Hay un poco un clima de vacaciones, pero se viene un febrero movido con el tema de la reforma laboral. Siguen las giras de la CGT y también de Santilli y también de Adorni recibiendo gobernadores para tratar de seducirlos. A propósito de ganancias, como se le quita ganancias a grandes empresas, es lo que hablábamos la semana pasada, y es coparticipable, pierden dinero muchas provincias. Hay que ver qué le ofrecen y si terminan votando con el gobierno la reforma laboral. Hay formaciones encontradas. Algunos dicen que están dispuestos a ceder en algunas cuestiones que le piden los gremios para que salga y sea un buen mensaje al mercado, Sí. que hay reforma laboral. Otros dicen que no, que van a tratar de que salga porque en realidad hay algunas cuestiones que afectan a los trabajadores, como son las horas extras, este banco de horas, ¿sí? O la cuestión de las indemnizaciones, esto por un lado. Por el otro lado, hay cuestiones que afectan a los gremios en particular. ¿Quién retiene? Si la empresa obliga a retener las cuotas sindicales, Sí. entre otras cuestiones, las obras sociales, el dinero de las obras sociales. Entonces hay como ahí una mezcla Sí. y seguramente va a intentar llevar agua para su molino como lo ha hecho el liberalismo de Milei, como la clase sindical está bastante desprestigiada por el nivel de vida que tienen muchos de los popes de la CGT, ¿no? Y por el dinero que manejan las obras sociales, va a tratar de ir por ese lado para tratar de mostrar que es una modernización, como dice la ley, ¿no? Y que intenta también terminar con privilegios, que es un poco el mensaje que insiste Milei, en que terminamos con los privilegios de los sindicalistas, de los políticos, pero en realidad los privilegiados siempre son los mismos. Sí, después. totalmente. A la hora de sacar es al trabajador, ¿no? Es al trabajador y el dinero. Sabemos que el esquema de Milei primero sorprendió, ¿no? Parecía que no podía tener gobernabilidad, pero después termina conformando a los sectores del establishment porque es más de lo que esperaban, podríamos decir, ¿no? Y más el apoyo popular, que por ahora tiene. Veremos a futuro. La imagen sigue bien. Bien, en realidad tiene más imagen negativa que positiva, pero es el que mejor imagen tiene. Está en 40 y pico positivo y 50 y algo negativo, pero es el que mejor Sigue imagen siendo alta. sigue siendo alta por un lado, Sí. y por otro lado es el que mejor imagen tiene porque los líderes opositores están muy bajos. Claro. Sea Cristina, que para colmo está inhibida y purgando prisión e inhabilitación para cargos públicos, sea el propio Kicillof, es el que mejor imagen tiene, creo, pero también sigue siendo con un rechazo importante, y los líderes de otros partidos andan muy abajo, digamos Lustó, todos los que han medido. Todavía no arrancan. Yarlor es un fenómeno muy cordobés, ¿no? Del peronismo cordobés, y es difícil que surja un liderazgo, ¿no? Pero bueno, por eso pensaron en su momento en Goebbels, en el pastor. Claro, ya manoteando lo que se puede. Sí, total. Vamos a ver qué pasa a futuro. Bueno, venimos hablando mucho de la interna peronista, cómo se resuelve y cómo se resuelve sobre todo la proyección de, por ejemplo, Kicillof, que es un liderazgo emergente a nivel nacional, si es posible proyectarlo a nivel nacional. Claro. Por ahora ha respondido bastante bien a nivel provincial, con varios triunfos, más allá de la derrota Sí, última la última. de octubre, Sí. pero con varios triunfos a nivel ejecutivo, aún en tiempos de derrota, pero no se sabe si tiene una proyección nacional. Que lo va a intentar. Sí, ¿no? claro. Eso está claro. Veremos si da o no da. Es como todo, ¿no? En un contexto difícil. Total. En un contexto difícil para el peronismo, que se tiene que recuperar y que está bastante álgida la cosa, puertas adentro del peronismo. Después,
pequeñas cositas, además de la reforma laboral, está la emergencia en discapacidad, que hay un juez que obliga le dio tiempo hasta el 4 de febrero para que se implemente, porque ya sabemos que después de los vetos hubo insistencia de las dos cámaras y que así todo no lo implementa el gobierno. No lo implementan. Entonces hay una disposición judicial para que lo implemente, ¿no? La habrán visto a Valentina Bassi, que se queja permanentemente en Instagram. Hasta el 4 le dio... 4 de febrero. ¿Qué pasa si no si sigue todo igual? Mira, lo normal sería que haya realmente pedido de juicio político por mal desempeño de funcionario público. Sí. Y que haya inclusive presentaciones en la justicia. Bueno, Lo que pasa es no que va a estamos pasar. en un país muy extraño donde la justicia actúa como quiere y donde el Poder Ejecutivo a esta altura, por eso digo el concepto esto también se discutió en Davos. ¿Cuál es el concepto de democracia hacia el futuro? Total. ¿No? Y es lo que veníamos hablando también con Daniela la semana pasada. Sí. Digo, Se abre un nuevo paradigma de democracia. y porque ya la democracia pocas respuestas ha dado desde el 83 a esta parte para muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo para los sectores más desprotegidos de la sociedad, que se desencantaron seguramente. Pero ahora da la sensación que hay otro concepto de democracia, Total. aún más autoritario, más personalista y con un Trump imparable que tiene una influencia como la tuvo en las elecciones y que puede tener una influencia aún mayor Total. en lo geopolítico. Así que estamos en un tiempo donde, como siempre decimos, la responsabilidad de la dirigencia opositora es clave para tratar de enfrentar esta ofensiva de la derecha, ¿no? Nos quedamos pensando. Me Sí, gustó ¿no? esa tensión ahí en la democracia. Y sí, está porque bueno. tras que venía dando escasas respuestas, salvo en algunos momentos, algún momento de Alfonsín, algún momento del kirchnerismo, Sí. ¿no? Ahora da la sensación que hay un esquema diferente y que hay que luchar también por ese esquema. Bueno, el tema del DNU de inteligencia, digo, hay como puertas que se van cerrando y se van, si se quiere, angostando un poco, por lo menos lo que nosotros tenemos como concepto de democracia. Total. Gracias, Germán Por favor, chicas, Martínez. un gusto. Nos reencontramos el lunes y El lunes estamos. Buen fin de semana. Igualmente Que la para pases ustedes. lindo. Gracias. Seguimos en Cruel Verano, vamos a la música y en un ratito volvemos con más.